Hola queridos amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Esta es la sexta y última parte del estudio sobre el mensaje a las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Si no pudieron escuchar las primeras 5 partes de esta corta serie, pueden encontrar los podcasts visitando la página apologeticaconmarta.org en el enlace de programas radiales, o también los pueden encontrar en la página de Apologética con Marta en YouTube o en Facebook. El mensaje que vamos a estudiar hoy es el mensaje que Jesús le dio a la iglesia de la Odisea mediante la revelación que le dio al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3, versos 14 al 22, que dicen: Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Así dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces y sé que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mi oro refinado en el fuego y vestiduras blancas para que te vistas y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. A todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La ciudad de la Odisea estaba situada en el Valle Licus de la provincia de Frigia en Asia Menor. Quedaba a 40 millas al este de Éfeso y a 10 millas de Colosas. La Odisea era una ciudad próspera establecida por la familia griega Seleicid entre el 261 y el 247 antes de Cristo. Su nombre proviene de Laodice, quien fue la esposa de Antíoco II. En el 62 a.C., Flaco se apoderó de la contribución anual de los judíos en la Odisea, que se supone fuera a los judíos de Jerusalén y que sumaba a 20 libras de oro. La ciudad quedó completamente destruida en el 60 después de Cristo a causa de un gran terremoto, pero fue reconstruida y sirvió como un centro de retiro próspero para los romanos adinerados. Los ciudadanos de la Odisea eran tan adinerados e independientes que después del terremoto, ellos rehusaron la ayuda de Roma para reconstruir la ciudad. La Odisea era bien conocida por las industrias de la lana negra, la banca y la manufactura de medicina, especialmente ungüento para los ojos. En la Odisea se confeccionaban prendas con la lana negra producida por las ovejas de los alrededores. Según Colosenses 1, verso 7 y capítulo 4, versos 7 al 15, podríamos deducir que Epafras, Onésimo, Tíquico y Marcos fueron los que llevaron la palabra del Evangelio a la Odisea. Debido a la localización de la ciudad, ellos no tenían acceso a agua fresca, por lo que les fue necesario construir un acueducto subterráneo. Una vez que ellos recibían el agua mediante el acueducto, la misma no era fría ni caliente. Jesús usó estas tres industrias y la situación del acueducto para hacer comparaciones referente al estado espiritual que se encontraba la iglesia de la Odisea. En la apertura de la carta a la iglesia, Juan indica que la carta proviene de Cristo, a quien lo describe como el Amén, como el testigo fiel y verdadero y como el principio de la creación de Dios.
El amén significa certeza y veracidad. Y Jesús, quien es Dios, es el Dios de la verdad. En Isaías 65, verso 16, se describe a Dios como el Dios del amén, o sea, el Dios de la verdad. El verso dice que el que quiera pronunciar una bendición lo hará en nombre del Dios de la verdad, y el que quiera hacer un juramento lo hará en nombre del Dios de la verdad. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 20 nos indica que todas las promesas de Dios son cumplidas en Cristo. O sea, todas las promesas y los convenios incondicionales son garantizados, afirmados y cumplidos mediante la persona y la obra de Jesucristo. Jesús, como el testigo fiel y verdadero, es en quien podemos confiar y poner toda nuestra fe, ya que Él es el testigo perfecto de la verdad de Dios. En Juan 14, verso 6, Jesús nos dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Juan capítulo 18, versos 37 al 38, tenemos el intercambio entre Pilato y Jesús. Pilato era el gobernador de Judea. Cuando Jesús había sido arrestado y acusado falsamente de blasfemia, ya que Jesús decía ser Dios, él fue llevado ante Pilato, quien tenía el poder de someterlo a la crucifixión romana. Imagínate a Pilato teniendo esta conversación sobre la verdad con aquel quien es en esencia la verdad eterna. Pilato estaba parado y argumentando con la verdad personificada, quien es Jesús. Juan 18, versos 37 al 38 dicen: le dijo entonces Pilato a Jesús: ¿así que tú eres rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿y qué es la verdad? Hoy día, si te preguntan quién es Jesús, ¿qué tú responderías? ¿Qué dices tú sobre Jesús? Solo hay tres alternativas. Uno, que Jesús mintió. Dos, que Jesús estaba loco. O tres, que Jesús dijo la verdad. La resurrección de Jesús mostró que Él no mintió, sino que dijo la verdad de su deidad y su poder sobre la vida eterna. Tampoco estaba loco, ya que aún los más destacados eruditos de su época y quienes lo conocieron personalmente reconocían y atestaban sobre su sabiduría y su cordura. A Jesús, Juan lo describe como el principio de la creación de Dios. Esta declaración corrige una herejía que se había desarrollado en Colosas y que aparentemente había llegado a la iglesia de la Odisea. Esta declaración no quiere decir que Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, antes no existía y luego vino a existir cuando fue creado. Cristo no es un ser creado. Colosenses capítulo 1, versos 15 al 20 dicen esto sobre Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. En Él fue creado todo lo que hay en los cielos y en la tierra, todo lo visible y lo invisible, tronos, poderes, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él existía antes de todas las cosas y por Él se mantiene todo en orden. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para tener la preeminencia en todo, porque al Padre le agradó que en Él habitara toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Jesús es quien le dio origen a la creación y es el primero en prominencia de toda la creación. Jesús es 100% hombre y 100% deidad.
Como hombre, Él tuvo comienzo en la encarnación. Como deidad, Él es eternamente existente, sin principio y sin fin. Jesús es la causa del principio de todo lo que es creado, sea visible o invisible. Jesús es la palabra hecha carne. Juan capítulo 1, verso 1 al 5 dicen: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. La palabra estaba en el principio con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hierápolis, que era la ciudad cercana a la Odisea, tenía aguas termales. Colosas, que también estaba cerca, tenía aguas frías, refrescantes que venían de arroyos de las montañas. Pero la Odisea tenía aguas sucias y tibias que tenían que recorrer por millas mediante acueductos. Los visitantes que no estaban acostumbrados a ella la escupían cuando la bebían. Aunque la ciudad de la Odisea era una ciudad muy rica financieramente y los que pertenecían a la iglesia local estaban muy bien financieramente, espiritualmente estaban en bancarrota y con ninguna característica redimible. Ellos no se oponían a la verdad, pero tampoco la promovían ni la defendían. Por eso Cristo la consideró una iglesia tibia, que no era ni fría ni caliente. Era una iglesia que, aunque rica en recursos, era irrelevante en la cultura y no ofrecía nada que le traería honor y gloria a Dios, o que sirviera para que el evangelio tuviera un efecto en la salvación de almas. La actitud de las personas en la Odisea era tan repugnante para Cristo que lo asoció como causa de ser vomitados de su boca. Los miembros de la iglesia eran hipócritas, ya que profesaban conocer a Cristo, pero realmente no le pertenecían a Él. Jesús les dijo a los de la Odisea: tú dices, yo soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada. Pero no sabes que eres un desventurado, un miserable, y que estás pobre, ciego y desnudo. Para que seas realmente rico, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego y vestiduras blancas, para que te vistas y no se te descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio y podrás ver. Aquí vemos el contraste que hizo Jesús entre lo material y lo espiritual. Ellos decían tener riquezas y la ciudad era un centro bancario, pero Jesús los llamó pobres y exhortó a que compraran del verdadero oro refinado en fuego que Jesús provee. Aunque tenían muchos recursos en vestimentas debido a la lana negra, Jesús les dijo que estaban desnudos y necesitaban tener las vestiduras blancas que solo Jesús puede proveer cuando uno se arrepiente. Es limpiado con la sangre de Cristo y recibe vestiduras blancas, significando la santificación de la persona. La ciudad producía ungüento para los ojos, pero Jesús los llamó ciegos y los exhortó a ungirse los ojos con colirio para que realmente pudieran ver la necesidad de salvación que todos ellos tenían. Luego Jesús les dice: a todos los que amo, yo los reprendo y los castigo. Así que muestra tu fervor y arrepiéntete. Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el verso de Juan 3:16 se aplica a toda persona, en toda época, en todo lugar. Juan 3, verso 16 nos dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Esta es la promesa de la vida eterna para todo aquel que se arrepiente de sus pecados mediante Jesús. A la iglesia de la Odisea, Jesús los estaba llamando a arrepentirse de todo corazón y a seguirle de todo corazón. Esto aplica también a todos nosotros, no solo a la iglesia de la Odisea. Jesús ama, reprende y castiga para que aquellos de corazón duro
tengan la oportunidad de ver las cosas desde otro punto de vista que los pueda conducir a conocer el verdadero amor de Jesús. Cuando el rey David cometió adulterio con Betsabé e intentó tapar su pecado, enviando a Urías, el esposo de Betsabé, a la guerra, colocándolo en un lugar que de seguro perdería la vida, Dios castigó al rey David. Dios envió al profeta Natán a amonestar al rey David y a anunciarle las consecuencias de su grave pecado e injusticia, la cual incluía la muerte de su hijo concebido en adulterio. El rey David se arrepintió profundamente y Dios lo perdonó, pero las consecuencias de su pecado las tuvo que sufrir. En muchas iglesias hoy día se exalta el amor de Jesús, pero no se habla de su justicia ni de su santidad. El amor de Jesús es bueno y perfecto, pero la justicia y la santidad moral de Jesús es también buena y perfecta. Una iglesia que clama amar mucho, pero promueve mucho pecado al aceptar desviaciones sexuales, el aborto y otro tipo de conducta inmoral como algo culturalmente aceptable, es una iglesia que se ha apartado de la santidad y de la justicia de Dios. Proverbios 6, 16 al 19 dice: hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, la mente que maquina planes inicuos, los pies que se apresuran a hacer el mal, el testigo falso que propaga mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios también odia la idolatría. En Colosenses 3, versos 5 en adelante, el apóstol Pablo nos exhorta a examinar nuestra conducta para que seamos un mejor reflejo de la santidad y del amor de Cristo en nosotros. Los versos de Colosenses capítulo 3 del 5 al 17 dicen: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal: inmoralidad sexual, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Eso es idolatría. Por cosas como estas les sobreviene la ira de Dios a los desobedientes. También ustedes practicaron estas cosas en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora deben abandonar también la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las conversaciones obscenas. No se mientan los unos a los otros, pues ya ustedes se han despojado de la vieja naturaleza y de sus hechos, y se han revestido de la nueva naturaleza, la naturaleza del nuevo hombre, que se va renovando a imagen del que lo creó hasta el pleno conocimiento, donde ya no importa el ser griego o judío, el estar circuncidado o no estarlo, ser extranjero o inculto, siervo o libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que en el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo habita ricamente en ustedes. Instrúyanse y exhórtense unos a otros con toda sabiduría. Canten al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ya sea de palabra o de hecho, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, el apóstol Pablo nos habla sobre la actitud de las personas en los últimos días. Nos habla sobre la persecución a venir, sobre aquellos que son fieles a Cristo, y también nos exhorta a mantenernos firmes en la sana doctrina ya dada a todos nosotros mediante las escrituras bíblicas. Segunda de Timoteo 3,
verso 1 en adelante dicen: también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos y sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, que amarán los deleites más que a Dios, que parecerán muy piadosos, pero negarán la eficacia de la piedad. Evítalos, porque en estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos hombres se oponen a la verdad. Su entendimiento está corrompido y en cuanto a la fe están descalificados. Pero no podrán seguir avanzando porque su insensatez se hará evidente a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones y padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de las cuales me ha librado el Señor. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, pero los hombres malvados y los engañadores irán de mal en peor, engañarán y serán engañados. Tú, por tu parte, persiste en lo que has aprendido y en lo que te persuadiste, pues sabes de quién has aprendido. Tú desde la niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Jesús cierra la carta a la Odisea diciendo: mira, ya estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que salga vencedor, le concederé el derecho de sentarse a mi lado en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado al lado de mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este estudio de las 7 iglesias, hemos visto los elogios, los criticismos, las instrucciones y las promesas que Jesús le ha hecho a su iglesia y a todo en quien pone su fe como Dios y Salvador. Aunque Jesús murió por los pecados de todo el mundo, cada ser humano, independientemente, tiene que tomar la decisión de seguir la verdad o de rechazarla. Y solo Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna. Si tienes oídos, escucha lo que el Espíritu de Dios te dice, porque Él te dará a conocer cosas maravillosas que habitan solamente en Cristo Jesús. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org o también la página en Facebook o en YouTube, en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo completamente gratis. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.